Abran sus Biblias, pónganse de pie un momentito, por favor. Y abran sus Biblias en Hechos 9, del 15 en adelante. Hechos 9, del 15 en adelante. Cuando lo tengan, pueden dar un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Amén. Él es bueno para siempre su misericordia. Voy a estar predicando bajo el tema el gran peligro de la mala interpretación. Llegó por ahí el Señor a inquietar mi corazón, me puso a vigilar, y mientras estaba vigilando, generalmente cuando me llega el sueño, pues a dormir. Pero cuando el Señor me inquieta a vigilar, digo, Señor, hoy no bebí soda, hoy no bebí café, no bebí nada que me quite el sueño, pero no tengo sueño. Y dice, no, es que no te voy a dejar dormir. Ay, pues y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Dime para qué soy buena, Padre. Ese día estaba hablando con el Señor acerca de la campaña que tenemos en Richmond. El Señor va a hacer una explosión terrible en ese lugar. Yo no conozco a la pastora, no conozco a la gente, pero el Señor por madrugada me hizo orar por la campaña. Yo no sé qué va a hacer ahí. Y yo le decía, Señor, quiero que me des la palabra para la campaña, porque tengo un montón de mensajes vírgenes que me ha dado cualquier cosa, rapidito escribir, pero quiero hablar lo que tú sabes que ellos necesitan. Y fíjese, hermano, que el día jueves que vine, que no me dejó el Señor dar el mensaje que traía, ese mensaje, el gran contraste. Dije yo, Señor, ¿para qué me diste el mensaje? Y después el Señor me dijo, es uno de la campaña, está serio. Y ese mismo día que el Señor me decía en mi mente el gran contraste, vino otra porción a mi mente y decía el Señor, el gran peligro de mal interpretar lo que Dios nos dice. Y yo cuando lo oí dije, ¿cómo? El gran peligro de la mala interpretación. Porque todos recibimos el mensaje de Dios, pero todos lo procesamos diferente. Y el problema es la procesada del mensaje. Así que ahora vamos a hablar acerca de ese gran peligro, porque el Señor me dijo, para los que reciben el mensaje de hoy con una mente abierta y tal cual yo se los quiero dar, va a haber muchas respuestas a sus incógnitas. Pero para los que estén rumiando el mensaje y estén pensando, ¿por qué dijo? Por mí lo dijo, a saber por qué lo dijo, y esto no lo entiendo, ¿y por qué lo dijo? No va a poder recibir. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender lo que Él nos quiere hablar. Hechos capítulo 9 del verso 15. Del verso 15 al 16. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa tarde, alabo y bendigo tu nombre. Señor, toma control de mi mente, de mi corazón. Sé propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de los que están aquí. Tú me has dado este mensaje, Señor, para que tu pueblo pueda comprender tu voluntad. Te ruego que todo espíritu contrario, todo espíritu de confusión, de error, todo rechazo que pueda, Señor, venir a afectar cada una de las mentes aquí presentes en esta hora sea echado fuera de este lugar. Toma control de las mentes y los corazones, Espíritu Santo. Abro los cielos y declaro que tu palabra cae como agua, cae como fuego sobre este pueblo. En el nombre de Jesús, tu palabra liberta, tu palabra sana, tu palabra salva, Señor, en esta hora. Cancelo toda mentira del diablo, destruyo todo pensamiento
pensamiento y todo dardo satánico en esta hora. Y que este lugar sea, Señor, controlado por la presencia y el poder de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Declaro que mientras la palabra está siendo predicada, declaro que mientras la palabra es escuchada, las cadenas en la mente se quiebran y se rompen. Los espíritus de error y de confusión corren. Mientras la palabra cae, la mente, Señor, es controlada por tu gracia y tu amor. Y tú pones en orden los pensamientos. Y tú hoy das respuestas a muchas preguntas de mis hermanos. Lo declaro, lo creo. Y te doy gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano, y siéntese bien. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué no me gusta subirme arriba? Me siento como santo, solo me faltan las velas. No me gusta arriba. Y me gusta estar cerca. Porque cuando yo predico, hay predicadores que ven para el cielo, le ven a usted la coronilla, el pelo. Pero a mí me gusta más verle a los ojos cuando predico. ¿Qué encuentro ahí? Me gusta más predicar abajo porque así me puedo mover con libertad. Y me puedo acercar para verle a usted sus ojos. A mí me encanta ver los ojos cuando predico, hermano. Gloria a Dios. Dicen que no hay que bajarse a predicar porque algún loco le puede pegar a uno. Pues si le pegaron a Cristo, imagínense, si eso hicieron con el árbol verde, que no era con las ramas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atrévase a tocarlo y verá lo que le pasa. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, estaba inquieta yo y el Señor hablaba en mi corazón y me decía el Señor: hay algo que yo te he enseñado a ti por años y tú lo has aprendido muy bien, pero creo que no se lo has enseñado al pueblo de una manera clara. Y esto es el aprender el lenguaje del Espíritu de Dios. Hay un gran peligro, hermano, en la interpretación de los mensajes de Dios. Hay un gran peligro en la interpretación de lo que Dios nos habla. Y sabe, el primero que está interviniendo en esa interpretación es el enemigo. Porque Satanás quiere que nosotros no entendamos correctamente lo que Dios quiere. Y de esa manera nos desviemos y nos apartemos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero el Señor me decía: yo soy espíritu. Y el que me busca, me debe buscar en espíritu y en verdad. Lo del espíritu, lo mío, lo del espíritu, espiritualmente debe discernirse. Es decir, nadie puede discernir lo del espíritu con la mente. Si usted tiene una mente o un cerebro que usted cree que está grandote, y usted siempre está pensando y dándole vuelta a la palabra, ¿y esto qué significa? Para aquí, para allá, usted tiene problemas. Porque la Biblia no es de libre interpretación. Hermano amado, Dios nos ha puesto un espíritu humano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces cuando uno preguntaba al Señor: ok, ¿por qué nos pusiste un espíritu? Y Él dice: porque si ustedes solo fueran alma y cuerpo, ¿cómo me comunico con ustedes? Si es mi Espíritu Santo quien llega y le habla al espíritu humano, y así es como el mensaje le llega. Dios me habla al corazón, dice por ahí algunos. Dios me dijo un pensamiento, un sentir, un sueño. Si nosotros fuéramos solo materia o solo carne, Dios no tendría acceso a nosotros. Por lo tanto, Él nos puso un espíritu humano, porque a través de este espíritu se comunica con nosotros. Ahora bien, para entender a Dios es necesario que nosotros estemos agarrados del espíritu de Dios para poder comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, fíjese bien, no es de libre interpretación. Sentate, vos leamos la Biblia, mira lo que dice aquí, entiende, sí, ¿qué dice? Dice esto y esto. Qué raro lo que dice ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra a la luz de los lentes del Espíritu Santo,
la cosa cambia. Muchos leen la Biblia y se sientan a la Biblia sin lentes. Pero ¿quién que no tenga clara la visión va a poder ver sin lentes? El Espíritu Santo son los lentes que Dios nos ha dejado para entender esa santa palabra. Y el Señor me decía, fíjate, escrito está desde Génesis a Apocalipsis, hay muchas formas en las que Dios habla, pero Dios habla con un lenguaje no visible a todo el mundo. Ay, hermana Carlos, ¿qué es eso que está diciendo usted? La Biblia dice, el Señor dijo, le voy a hablar, pero no van a entender lo que le dije. Él hablaba siempre en parábolas, acertijos. El Señor siempre usaba un lenguaje oculto para hablar. Cuando el Señor estaba frente a los discípulos y le dijo, vengan, vamos a hablar, les voy a hablar de la parábola del sembrador. Y comenzó, y salió el sembrador por el campo y empieza a especificar los tipos de terreno. Y ellos todos ahí oyendo. ¿Entendiste? Nada. ¿Y vos? Aleluya. Nada. Empezó a hablarles de la semilla donde caía y qué pasaba con ella. Pero después, aparte, se llevó a los discípulos y le dijo, siéntense, cabezones, les voy a dar el significado de la parábola del sembrador. Y les empieza a decir, el sembrador es el que predica la palabra. La semilla es mi palabra. Las vidas son los diferentes corazones. O sea que nosotros entendemos eso porque ahí mismo lo dejó escrito él. Si no, nos quebraríamos la cabeza, o a menos que el Espíritu nos revelara qué es. Entonces, en esta tarde el Señor lo que me decía es, hay un gran peligro en interpretar la Biblia a nuestra manera. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si yo me parara aquí con letra y con palabra de hombres, usted diría, qué fastidio, ¿qué hora va a terminar? Pero si yo me paro aquí con el poder del Espíritu Santo, de su palabra, usted no se quiere ir de aquí. Usted quiere oír más, y quiere oír más, y quiere saber más. Y por eso a muchos no les importa manejar desde lejos para venir. Ahora bien, el Espíritu da vida y la letra mata. ¿Qué es lo que ha pasado con el error de interpretar mal de Dios? Lo que ha pasado es que hay un montón de religiones, hay un montón de sectas y un montón de gente loca. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, muchos han leído la palabra del Señor y la han interpretado de acuerdo a su propia opinión, sin los lentes del Espíritu Santo. Entonces la gente lee la Biblia y le parece pesado del diezmo. Uy, que yo le voy a dar de mi sueldo a esos ladrones del 10%. Pues sí, con los ojos de este cabro lo leyó, que van a entender. Pero si es con los lentes del Espíritu, dice, apenas, dice bien, apenas el 10% me pide el Señor cuando me ha dado tanto. Cambia la actitud. Ay, mejor le voy a dar el 20 en vez del 10. Hermano, no cambie la Biblia. En la Biblia dice el 10, hermano. Le duele dar el 10, continúa a dar el 20. Ahora fíjese, me decía el Señor, ¿por qué hay tanta religión y tanta confusión hoy en día? Yo voy para Texas dentro de poco. Y allá voy a ir en el nombre de Cristo, derribar un demonio de error gigantesco. Porque uno de los miembros de la familia de la Juanita estaba preso y salió convertido, pero ha salido convertido en la fe en Jesús y los quiere rebautizar a todos. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón hay tanto error doctrinal? ¿Por qué razón hay tanta mentira? ¿Por qué? La mala interpretación. Grábese ahora en su mente y su corazón que la Biblia no se interpreta con la mente humana, porque lo espiritual, espiritualmente ha de discernir. Ahora el Señor en esta preciosa tarde quiere que entendamos que la palabra tiene que ir
a la paz del poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, hay muchas sectas erróneas y equivocadas. Una de las, no se dice secta, sino una de la división, porque no es considerada secta los bautistas, porque han creído, son trinitarios y han creído en el poder de Dios, pero lamentablemente ellos tienen la cabeza bien grande, pero el corazón se las ha encogido. Tienen mucho conocimiento, pero poder del Espíritu a buscar. Entonces ellos no creen en el poder del Espíritu. Pero ¿qué carne va a ser vivificada sin Espíritu? Ahí está el primer error del diablo. Al primer grupo de cristianos digo, a esto lo voy a hacer bautistas y lo voy a hacer para allá y lo voy a hacer para acá. Los testigos contra Jehová que no creen ni en el Hijo ni en el Espíritu Santo están peores todavía. Pero hable uno con ellos, hable usted con ellos, ellos le aseguran a usted lo que están hablando. Por eso hay muchos que no están bien parados y que después que estaban aquí cantando aleluya, aleluya, sintiendo las caricias y el poder, de repente se encuentra en la calle usted con una calle y las atalayas. Oye, ¿usted qué está haciendo con las atalayas? Ay, es que me enseñaron tantas cosas que no había aprendido. Ay, es que mire, yo me asustaba por el infierno, pero no existe. Son pícaros y como quieren pecar, mejor les parece más fácil creer que no hay infierno, pero se van. Ahora bien, todos estos errores doctrinales han venido a meter una gran dificultad en medio del pueblo de Dios. El peligro es terrible, hermano. Yo recuerdo, por eso le voy a hablar esto, porque yo no voy a basar esta predicación, el Señor me puso en mi corazón basarla en mis experiencias con Dios, porque yo no le puedo hablar de sus experiencias con Dios. Yo le voy a hablar de lo que yo sé, de lo que a mí me dijeron, de lo que yo conozco. La mala interpretación es uno de los problemas más grandes en medio del pueblo de Dios. Sí. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé los lentes del Espíritu para entender. Recuerdo que estaba en una vigilia y había una anciana que era profeta y estaba orando por todos. Cuando le tocó llegar donde yo estaba, llegó, me puso las manos y empezó a orar por mí. Y me dijo, dice el Señor que ores por los lentes. Así me dijo ella. Y yo no abrí mi boca, pero yo con mi mente dije, no, Señor, yo comprendí que Dios me estaba hablando que iba a usar lentes, pero a mí los lentes no me gustan porque me fastidia aquí. Entonces yo dije, lentes, ay, Señor, sana mis ojos. Entonces yo le dije a Dios, no, y yo le dije en mi mente a Dios, lentes, no, Señor, no me gustan los lentes, guarda mis ojos. Y ella todavía tenía su mano sobre mi cabeza y yo diciéndole en mi mente a Dios que no quería lentes. Y ella se me está viendo y me dice, esos lentes no, los del Espíritu. ¡Aleluya! Y me quedé fría porque dije, ¿cómo ella escuchó mis pensamientos? Si yo no abrí la boca. ¡Aleluya! Orar por los lentes, me dijo. Y yo, Señor, no me gusta, me pica la nariz, Señor, guarda mis ojitos, no quiero usar lentes. En mi mente le contesté a Dios. Inmediatamente el Espíritu habló por ella y me dijo, esos lentes no, los del Espíritu. Yo estaba mal interpretando lo que Dios me estaba hablando. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho saber algo? Pero ¿qué hacemos nosotros? Confundirnos con lo que Dios habla. Sí. Recuerdo que una vez estaba orando y el Señor me mostró, estaba orando y vi una mano que tenía una piedra, parecía un diamante, pero no brillaba, se miraba sucio, opaco. Y una voz me dijo, diamante en bruto eres en mi mano. ¿Qué tal si yo interpreto eso mal? Dios me va a dar una mina de diamantes. Él me dijo, eres un diamante en bruto en mis manos. Después de eso vi una paloma que volaba y me dijo, ¿esa paloma la ves? Sí, esa paloma eres tú. Eres mi paloma mensajera y yo te voy a enviar a muchos lados. Y así el Señor iba hablando de un lenguaje que al principio me parecía extraño, pero ¿saben qué? Poco a poco comencé a comprender que Dios habla hoy para mañana. ¿Entendió? Dios habla hoy para mañana. Y una de las claves más grandes y la victoria de un cristiano es aprender a comprender el lenguaje del Espíritu Santo.
grandote con unas grandes raíces y un montón de pájaros hacían nidos. Y una voz me dijo: ese árbol eres tú, porque bajo tu sombra van a venir muchos cansados a descansar, y sobre tus ramas muchos harán el nido, y será provisión y protección para esos pájaros. Y yo dije: Dios comparándome con un pájaro, con un árbol. Entonces todo ese lenguaje figurado Dios se lo debe haber hablado a todos ustedes ya. El problema es que Dios dice: te mando a las naciones, renuncias al trabajo, vendes la casa y vámonos a las naciones. A mí Dios me habló en El Salvador: te voy a mandar a otra nación para que prediques mi palabra. Un profeta llegó a la oficina de mi esposo y me dijo: vas a las naciones y te llevo a vivir a otro país. Y yo me contenté, pero a la vez dije: hay que esperar. Pasaron 8 años antes de que se cumpliera eso que Dios me dijo que me traía para acá. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero enseñarle en esta hora aquí con el apóstol Pablo? Algo que yo sentía que me gozaba, y eso fue hace muchos días que el Señor me lo dio, pero anoche no pude dormir otra vez y me puso a vigilar el Señor. Eran las 2, las 3 y yo sentada y yo: ay Señor. Y yo me reía y le decía espectador una vez: ay Señor, platicando con él, porque él estaba haciendo un review en mi cerebro. Me dijo: voy a hacer un review en tu cerebro, y acuérdate todo lo que te ha hablado y cómo ha ido viniendo todo, para que mi pueblo entienda el mensaje que le quiero dar hoy. Porque el gran problema es que interpretamos malas cosas. Y ahora bien, me dijo el Señor: hay un parámetro que no debes olvidar. Oye bien, hija, los seres humanos yo los creé con un cerebro y con una inteligencia, pero no todos son iguales. Unos escuchan y procesan rápido el mensaje, otros escuchan y le dan vuelta para acá, para allá. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Y cuesta más que su cerebro procese lo que les estoy hablando. Y otros lo procesan al revés. No dejan de ser mis hijos. Unos me van a costar más que me entiendan, y otros me van a costar menos que me entiendan. Es la diferencia. Todos tenemos un cerebro diferente. Dios no va a exigir a alguien que es lento en procesar que procese así, pero también Él sabe quién es así para procesar, y le da a procesar. Y ya con todo bien procesado, ahora anda procesándolos a ellos. Dámeles lo que te di. Yo me quedaba sorprendida, hermano, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que Dios quiere. Fíjese, yo recuerdo una vez, había una vigilia en la iglesia central, era un día viernes, no le tocaba a mi distrito, pero desde que yo me convertí, yo estaba sentada en la silla y me picaba estar sentada. Y yo me preguntaba: ¿por qué me siento? Algo me dice que yo voy a estar solo en una silla. Pero yo lo meditaba en mi corazón y me lo callaba, a nadie le decía. Pero aquella intranquilidad de que no iba a estar en una silla. Llegó un momento, hermano, que yo dije: me bautizó el Espíritu, empecé a descubrir que Dios me estaba dando dones, me revelaba cosas que iban a pasar y pasaban, y empecé a estudiar. Y una noche le dije: Señor, ¿tendré dones del Espíritu yo? Y me dijo el Señor: agarra el libro de doctrina y bébete los 9 dones, quiero que te los comas, mastícalos, digiérelos y trágatelos, y conócelo al derecho y al revés cada uno, y después me preguntas a ver si tienes. Una noche enterita me quedé, hermano, con el libro de doctrinas, y es lo que sí. Cuando empecé a estudiar los 9 dones del Espíritu Santo, cada vez que yo estudiaba un don, venía a mi recuerdo: ¿te acuerdas tal cosa? Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Me dijo el Señor, aquel hombre que fuiste a dejarle zapatos a tal lugar, que era homosexual y que le vendía zapatos. ¿Tú? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, empezó a manifestar su feo en él. ¿Y qué hiciste? Me metí al cuarto y yo sola con él empecé a amarrar y a reprender al diablo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama don, discreción o discernimiento de espíritus. Entonces me empezó a llevar en mi memoria y me dijo: ¿te acuerdas cuando se iba a morir la abuelita de tu esposo, que yo te dije: hija, es la hora, la manita, y a los 3 días murió? Sí, esa se llama
yo revelo el futuro. ¿Te acuerdas cuando oraste por aquella mujer? Cuando te mandaron de tu cuñada a buscarla y que le dijeras esto y esto y esto, sí, esa se llama palabra de ciencia. Yo te revelé a ti lo que le pasó y le estaba pasando a ella, los acontecimientos pasados y presentes, palabra de ciencia. ¿Te acuerdas, hija, que de repente estás hablando una lengua y se te enrolla la lengua y sale para otro lado como otra lengua? Eso se llama diversos géneros de lengua. ¿Te acuerdas cuando dices así dice el Señor? Eso se llama profecía. Y comenzó el Señor y yo me empecé a ver los dones y a descubrir que sí había un montón de dones. ¿Cuántas veces oraste por alguien y se sanó? Muchas veces ese se llama, es uno del grupo final de los dones de poder. Se llama don de sanidad, don de hacer milagros y don de fe. ¿Cuántas veces has creído cosas que para otros son estúpidas? Muchas veces ese se llama don de fe. Entonces me quedé fría y dije, entonces ¿cuáles me faltan, Señor? Me dijo, ya están, avívalos. Entonces cuando yo comencé a entender esto, el Señor empezó a llevarme en un lenguaje que no conocía. Y no hubo hombre que se sentara y me dijera, siéntese por favor, hermanita Maritza, le voy a explicar. Era derechito el Espíritu Santo que me enseñaba. Era derechito Él, porque cuando Dios nos ha llamado, es derechito Él que nos empieza, nos envía para acá, para que comience a hacer su obra. Ahora fíjense, yo recuerdo que yo andaba excitada en mi corazón, porque yo decía, vi esto, vi lo otro. Estaba en un banco, ya les he contado a muchas. Estaba en un banco y había una hermanita de delito tapado, de las que usan velo permanente. Y me dijo el Espíritu, ve, acércate a esa mujer en la línea del banco y dile esto y esto. Y yo le dije, pero yo, pelona y con aritos, no me va a creer. Y me dijo el Señor, ese no es tu problema. Ve y acércate y llama. Y yo con miedito venía la mujer y yo avanzando a salir de la fila. Y cuando salió allá, que ya había salido de ella de su transacción bancaria, ahí le digo, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y la falsa espiritualidad, la falsa espiritualidad se me quedó viendo de pie a cabeza, claro, yo pelona con un poquito de maquillaje. ¿Y sabe por qué me quité todo eso? Precisamente por eso, para cuando Dios me envíe la gente no dude y no diga, esta pelona pintada, ¿qué va a saber de Dios? ¡Aleluya! Para no ser estorbo para otros. Porque le dije al Señor, arrancame todo lo que nos sirve. Y le dije, dice el Señor, que ya no llores por ese problema. Y esa mujer se me quedó viendo y casi se desmaya y eran un chorro de lágrimas en sus ojos. Y me dijo, ¿cómo usted sabe con esta? Y el Señor me dijo que le dijera, que le diga a su hijo que ya pronto el Señor va a hacer la obra. Esta mujer casi se orina en el banco. Y yo salí con el pecho bien levantado, como dijo Pablo, si debo de gloriarme que sea en el Señor. Y yo salí, ay Señor. Y viene el puño y le digo, Espíritu Santo, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, ¿estás ahí, Señor? Señor, cuando está, 1, 2, 3, ¿estás ahí? Iba el autobús corriendo y yo moviendo mis labios, 1, 2, 3, Espíritu Santo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. O sea que a donde quiera que ande te puedo hablar. Sí. Y me escuchas, aunque ande medio gente y todo, y te pregunto y me contestas. Sí. Empecé a descubrir el lenguaje que el Espíritu usa.